¿Usaron gas sarín? Sí, usamos gas sarín. Una de las temporadas de la serie Newsroom se centra en torno a una información falsa sobre el uso de gas sarín. Es una clara referencia a lo que padeció la CNN en el año 1998, el caso de la Operación Viento de Cola. El caso que trastocó para siempre la imagen del periodista señor Peter Arnett. El señor Peter Arnett era uno de los corresponsales más famosos de la CNN. Junto con el señor Bernard Shaw, su nombre se hizo célebre en todo el mundo por su labor como corresponsal de guerra en Irak durante la Primera Guerra del Golfo del año 1991. Fue el señor Peter Arnett el que consiguió la primera entrevista al dictador de Irak, Saddam Hussein, cuando había comenzado la guerra. Y en pleno bombardeo de Irak, el señor Arnett era, junto al español señor Alfonso Rojo, el único periodista que seguía en Bagdad mientras caían las bombas. Por lo que para 1998 el señor Peter Arnett ya era una institución del periodismo. Por eso la CNN le escogió para que pusiera cara al reportaje de la Operación Viento de Cola. Un reportaje que había elaborado un equipo de periodistas encabezados por la señora April Oliver, en el que se aseguraba que el ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam había atacado a sus propias tropas, a un grupo de sus propias tropas, cuando intentaba huir, y esos desertores habían sido torturados con gas sarín por parte del propio ejército norteamericano. Una violación de los derechos humanos por parte de los propios americanos contra sus propios soldados. La primera unidad Marshall. ¿Cómo? Lanzando gas sarín sobre el pueblo. El tema era tan escandaloso que pronto fue noticia mundial. Aparte de reproducirlo la CNN en un documental al que el propio señor Arnett puso cara, también lo reprodujo la histórica revista Time, que pertenece al mismo grupo que la CNN, entonces llamado Time Warner, hoy se llama Warner Media. Pero es que además un montón de publicaciones de todo el mundo quisieron hacerse eco y transcribir literalmente el reportaje de la Operación Viento de Cola. Lo hizo The Guardian en Reino Unido, lo hizo La República en Italia, y en el caso de España lo hizo el periódico El País, que reprodujo íntegramente el reportaje de la Operación Viento de Cola, firmado por el señor Peter Arnett y la señora April Oliver. El problema es que el ejército de Estados Unidos salió inmediatamente en tromba a desmentir lo que se denunciaba en la Operación Viento de Cola, y la CNN careció de suficientes pruebas como para sostener su historia. Básicamente porque las fuentes de información de la Operación Viento de Cola eran dos. Una de ellas era el soldado Robert Van Bursik, que era el que había informado con detalle de en qué había consistido esa operación a los periodistas de la CNN. El problema del soldado Van Bursik es que tenía problemas mentales. De hecho, estaba en tratamiento y medicado con potentes fármacos. Un dato que o bien se les había escapado a los periodistas o habían obviado para que no perjudicara la información que les estaba dando. Mira, si por desgracia mi blindado voló y 3 sufrimos traumatismos cráneoencefálicos, saqué a rastras... ¿Ha dicho sufrimos? Sufrimos traumatismos. Joy. Lo he oído. ¿De que sufrió un traumatismo craneal? Bueno, no fue grave. Fuera. ¡Fuera! ¿Cuál es el mayor efecto de un TC? Creo que la amnesia. La otra fuente era la de un jefe del Estado Mayor, el general Thomas Murer, que según los periodistas de la CNN les había asegurado que se había usado gas sarín. Pero aunque en la narración del documental se aseguraba que el señor Murer había dado por válido el uso del gas sarín, en las declaraciones que emitían en ningún momento decía eso. Hablaba de hipótesis, de generalidades, pero no confirmaba "yo afirmo que se usó gas sarín". De hecho, nada más emitirse el documental, el general Murer hizo un comunicado diciendo que nunca había afirmado tal cosa. Y aunque los periodistas de la CNN aseguraban que sí lo había hecho, no pudieron mostrar una grabación donde apareciera esa declaración, amparándose en que lo había dicho en todo caso en off the record. ¿Se usó gas sarín durante Génova? Es ético y necesario usar cualquier medio en esa situación en la que estábamos, usar los medios de que dispones para rescatar prisioneros. ¿Usaron gas sarín? Si lo usamos o no, se lo plantearé así. Mire cómo usamos el sarín. Me gustaría hablar de la logística. Lo dijo Mac. No entiendes lo que Lo has dijo hecho. antes de empezar, pero no conseguía Tenemos que que lo repitiera. retractarnos. En la ficción de Newsroom llegan un poco más lejos porque ahí llegan a poner que hasta habían editado declaraciones. Aquí no se llegó tan lejos, pero sí que no podían demostrar con ningún tipo de grabación que hubiera afirmado lo que ellos afirmaban que había dicho. El caso es que los periodistas de la CNN habían obviado los testimonios que desmentían que se hubiera usado gas sarín y habían dado validez a los testimonios que decían la historia que a ellos les había interesado creer. Y cuando se vio que los periodistas no podían sostener su historia, el scoop de la Operación del Viento de Cola se desmoronó. La CNN pidió disculpas
y todos los periodistas que habían trabajado en ella, incluyendo a April Oliver, fueron despedidos. También todos los periódicos y publicaciones del mundo que habían reproducido la Operación Viento de Cola tuvieron que pedir perdón. En España, el diario El País tuvo que publicar un recuadro de disculpa, por entender que se habían hecho eco de una información falsa. El señor Peter Arnett no quedó demasiado bien, porque entonces él aseguró que él no había tenido nada que ver con la historia de la Operación Viento de Cola, que él se había limitado a salir al principio para introducir el documental y cerrarlo, lo cual habría muchas dudas sobre su valía profesional si habitualmente acostumbraba a poner su cara a documentales y a material que él mismo no había revisado. Parecía que una estrella norteamericana, si el documental es bueno se pone la medalla, si el documental es malo dice que no ha tenido nada que ver. Al final, un año después, el señor Peter Arnett también salió de la CNN. Estás despedido. Lo sé. Entonces fue a trabajar para la NBC, que en ese momento pertenecía al grupo General Electric, pero tampoco duró demasiado en esa cadena, ya que en el año 2003 se produce la Segunda Guerra del Golfo, y el señor Arnett tiene la ocurrencia de aparecer justo la semana que comienza la Segunda Guerra del Golfo, la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, en la televisión pública de Irak para criticar al gobierno Bush diciendo que su primer plan de invasión ha fracasado. Now, America is reappraising the battlefield, delaying the war maybe a week, and rewriting the war plan. The first war plan has failed because of Iraqi resistance. Now they're trying to write another war plan. Unas declaraciones que no debieron gustar mucho a la administración Bush, pero que tampoco gustaron a la NBC y a sus dueños de la General Electric, porque el señor Arnett fue despedido por opinar de manera favorable al enemigo en un momento de guerra. Aún así, ha seguido opinando en cadenas de televisión, pero más veces fuera de Estados Unidos que dentro, como por ejemplo en Al Jazeera. El caso es que la Operación Viento de Cola estaría dentro de esta lista de grandes fake news de la historia. No te preocupes. Procuraré no lanzar gasarín a nadie entre tanto.